Hola Riders, bienvenidos nuevamente a Un Mundo Ciclista. Hoy vamos a ver qué llanta elegir para nuestra bicicleta. Comencemos con el video. Hoy voy a dar respuesta a una de las muchas preguntas que me han hecho, y es ¿qué llanta elegir para mi bicicleta? Y comencemos con lo que más me preguntan: ¿llanta genérica o llanta original, llanta de marca? Pues eso tiene mucho que ver con los gustos, diría yo. Pero una llanta de marca en sí va a ser muchísimo más liviana, va a ser mucho más manejable, va a tener más control sobre la bicicleta con una buena llanta. Y incluso en unas marcas hay llantas que duran mucho más, en otras vuelta que no. Mientras que la llanta genérica es más pesada, el compuesto es más duro, tenemos riesgo a resbalarnos a veces en superficies lisas. Bueno, y ahora hablemos sobre el compuesto de la llanta. Entre más duro es el compuesto de una llanta, se resbala más fácil en superficies lisas. Y entre más suave es el compuesto de una llanta, va a agarrar muchísimo mejor en cualquier superficie, pero se va a gastar mucho más rápido. Y el compuesto entre más duro, va a durar muchísimo tiempo más. La mayoría de llantas genéricas el compuesto es duro, por eso nos duran mucho más las llantas genéricas a veces, pero resbalan más. Bueno, ahora sí entremos a la teoría y tenemos que ver cuál es el terreno que nosotros más frecuentamos. De esto depende qué llanta vamos a elegir. Entonces vamos a ver un punto clave, el cual es: entre más ancha es la llanta, esa llanta se va a inclinar más hacia el descenso, más hacia la montaña, hacia el barro y terrenos blandos. Una llanta ancha nos va a proporcionar mejor agarre en el barro, va a subir más rápido los obstáculos, no se va a ponchar, no va a pinchar en gradas, en piedras, podemos subir nomás por ellas. Y lo segundo sería el labrado. Entre más agresivo es el labrado de una llanta, se inclina más hacia el descenso también, más hacia el barro, porque vamos a tener más control en el barro, va a tener mucho más agarre y no se nos va a quedar la llanta enterrada en el barro. Si nosotros ponemos una llanta fina a andar en barro, se nos va a quedar enterrada y no se va a mover, va a ser mucho más lenta. Bueno, pues y ahora, entre más fina sea una llanta, se va a inclinar más hacia la escalada. Y el labrado, entre más liso sea, se va a inclinar más hacia superficies lisas. Una llanta entre más fina tiene menos fricción con la carretera, por lo cual nos vamos a movilizar mucho más rápido y invirtiendo menos potencia. Porque si nosotros metemos una llanta ancha en el asfalto, vamos a tener que hacer mucha más fuerza para mover, va a ser mucho más difícil mover esta llanta, y si el pupo es demasiado agresivo, va a ser más fuerte todavía moverla. Entonces, si tú haces descenso, inclínate por las llantas más anchas, las llantas más puperas. Si utilizas más la bicicleta en el barro, este tipo de llantas te convienen. Pero si tú andas por el asfalto, si tú pedaleas bastante, pedaleas vías de lastre, vías de tierra, elige una llanta más fina y con un labrado menos agresivo, te va a permitir moverte mucho más rápido. Y en sí es un punto clave para alivianar la bicicleta. Hay personas que quieren alivianar su bicicleta y no saben cómo hacerlo, pues en las llantas es un punto muy clave, porque entre más fina la llanta, entre el labrado sea menos agresivo, la llanta va a ser más liviana. Bueno, pues y esto aplica para cualquier bicicleta de montaña, porque aquí estamos hablando del MTB, solo de MTB. Pueden ser bicicletas 24, 20, 26, 27, 5 y 29. Bueno, pues ya hay las diferentes llantas también, que son las foldables, las que son de Kevlar. Estas no tienen alambre, por lo que son más livianas. Todavía son mucho más livianas que una llanta fina, que es de alambre. Estas son un poco más pesadas, así que si quieres aliviar tu bicicleta, podrías utilizar una llanta de estas, que son de Kevlar, son foldables. Incluso puedes hacer las túbeles.
Entonces el punto clave para elegir tu llanta, recuerda lo que entre más ancha la llanta se va a inclinar mucho más al descenso y hacia la montaña. El downhill, por ejemplo, es la llanta más ancha y la llanta más agresiva que se utiliza. Cuando es invierno utilizamos las llantas de barro, que por cierto, si utilizas llantas de barro con pupo muy agresivo, utilizas para urbanos, para gradas, para ciudad, se te va a gastar muchísimo más rápido y va a ser mucho más resbalosa, corres el riesgo de resbalarte. Entonces utilizaríamos llantas de descenso, pero con un labrado mixto, que este sería labrado para urbanos, para tierra, incluso también le puedes utilizar para barro. Entonces recuerda ese punto clave, entre más ancha la llanta se utiliza más hacia el descenso. El downhill es la llanta más ancha, después sigue el enduro, es una llanta que ya es un poco menos agresiva. En el downhill estamos utilizando llantas hasta 2.70, que son las llantas más anchas que existen ya en el MTB, aparte de las de fat bike, que son 4.0. Después sigue el enduro. En el enduro utilizamos llantas ya máximo hasta 250, llantas 240, 250, 235. De allá viene el trail. En el trail vuelta utilizaríamos llantas 235 hacia abajo, incluso hasta 220 el mínimo. Después sigue el cross country. En el cross country ya utilizamos llantas ya 220, máximo 225, máximo 230 ya, dependiendo del terreno, si es mucho barro. Utilizamos un tipo de llantas y un mínimo hasta 210, porque igual cruzamos por montañas, cruzamos obstáculos y se anda bastante también en carretera. Bueno, pues y otra vez el rally, que es poco hablado por acá en Latinoamérica. No se habla mucho del rally, pero esas son llantas ya más finas, como son 210, 2.0, 1.80, esas ya son solo para carretera. Incluso ya para el gravel son llantas bajo los 2.0, que ya incluso son otras medidas. Bueno, y por último, un último consejo: si tú solo sales de vez en cuando, unas 3 veces a la semana, puedes escoger cualquier llanta. Solo quieres lucir tu bicicleta, quieres salir con tus amigos a joder, pues escoge cualquier llanta, pero básate en estos principios. Bueno, pues ha sido un gusto, riders. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y hasta una próxima, riders.